que eran lo que el gobierno alemán quería proponer, y Mies van der Rohe, por encargo de ellos, así hizo. Es decir, era un edificio donde el espacio no es algo opresivo, sino que te va guiando en ocasiones pues hacia el fondo, que hay luz otra vez, los reflejos tenían como un valor estético, etc. Bueno, y es de los edificios más importantes que hay en el siglo XX. Nuevamente estos recursos de considerar que lo modesto y lo razonable era lo correcto. Y luego también el tema del mobiliario, que este mobiliario, a lo mejor hasta conocéis esta silla, que fue la que diseñó Mies van der Rohe para que se sentasen el rey y la reina, ¿no? El famoso sillón Barcelona. Pero bueno, digamos que a través de toda Ese shock. este shock de la exposición del 29 en Barcelona, ¿no? Y con la llegada de la República, España está como en un momento de auge a nivel arquitectónico, está en un momento como muy creativo, ¿no? Y entonces pues empiezan a llegar edificios modernos como el Club Náutico de San Sebastián, que parece un barco, o sea, es así, o el edificio Carrión, que salía en la... Sí, lo de las milicianas. Lo de las milicianas, que es el famoso edificio de la Sueps de Madrid. Un edificio súper interesante, con ese corte panorámico también que tiene como un toque náutico, pero que luego además, si nos parásemos a analizarlo, es un edificio muy complejo, porque en su interior conviven muchas funciones, hay un cine, hay unas viviendas, hay unas oficinas. Bueno, es un edificio muy interesante de analizar. Pero bueno, digamos que surgen también agrupaciones de arquitectos que velan un poco por ese progreso de la arquitectura. Surge la ATPAC, que hace una serie de publicaciones que se llaman Revista C. La A no es de arquitectura, es de actividades contemporáneas, y que bueno, sigue un poco como esa ideología de Le Corbusier, está muy a favor del pensamiento de Le Corbusier. Entonces, bueno... Aquí tenéis a Le Corbusier con Mercadal. Sí, ahí está. Que Mirad la diferencia de estatura. Le Corbusier cuando en España, en los apuntes que tomó, dijo esos españoles bajitos, que no sé qué, decía, sí. lo llegó a mencionar expresamente, decía que le llamaba la atención lo bajitos que eran los españoles. Sí. Y de hecho se nota mucho cuando vamos a visitar arquitecturas así del siglo, sí, de antes, del siglo pasado, que las puertas eran pequeñitas, bajitas, todo era más pequeño. Pero bueno, en suma, que sí. Con la República en esa misma etapa surge la ATPAC, que es un grupo de arquitectos que miran por el progreso de la arquitectura y hacen una serie de publicaciones que fueron bastante trascendentes. Claro, o sea, se sabe que hubo suscriptores de la revista C, no solo en Madrid y Barcelona, también hubo suscriptores en Asturias, en Galicia, o sea, en regiones que igual pues no eran tan punteras. Y bueno, eso, se centraban en algunos tomos en la arquitectura, en cómo podía progresar esa arquitectura hacia un camino más moderno, pero también había tomos que hablaban de la realidad de la España republicana. Igual un número se le dedicaban a la escuela, otro número al descanso de las masas. Porque bueno, claro, ellos razonaban lo siguiente: 17.000 escuelas fueron las que pudieron hacer en lugar de 20. No, iban a hacer 17.000 y hicieron 13.000. Sí, 27.000 y 13.000. Claro, te puedes imaginar que el debate sería, bueno, quizá hecho con unos métodos constructivos determinados, por el mismo dinero, podéis haber hecho a lo mejor una escuela y media. Claro. Entonces ese tipo de debate estaba bien. Es bastante triste, pero ya lo veis más o menos venir, que toda esta gente estuvo muy involucrada con la República. Sí. Y fueron depurados, muchos de ellos. Entonces, solo por el hecho de haber querido que se aprovechasen mejor los medios o que tuviesen mejor iluminación en las escuelas, etc. Es decir, que es bastante grave pensar que el compromiso profesional te derive en un compromiso, digamos, ideológico y tal, y que te acabe derivando en una responsabilidad penal, que es la hostia. Pero bueno. La revista C tenía como, bueno, el grupo ATPAC tenía como esa cosa entrañable de que para ellos era igual de digno un interior de una vivienda moderna que una vivienda popular. Precisamente porque yo creo que en la arquitectura más popular encontraban esa racionalidad de espacios, el aprovechar con el poco dinero que tienes, el hacer lo máximo con lo mínimo. Entonces seguía mucho la lógica. Una arquitectura popular para ellos era muy moderna en ese sentido. Sí, y digno. Es decir, yo veía dignidad en lo popular. Es decir, tú, por ejemplo, ves una casa de Ibiza, ¿no? Y una casa de última generación, así con la bóveda tirantada, no sé qué, sí. Y lo vinculan. Lo vinculan. Pero bueno, suerte, Laura. Entonces, bueno, Le Corbusier sigue adelante, ¿no? Es decir, ya acabáis de ver que estuvo en España influyendo, mucha gente que le sigue, pues, organizó una revista y, bueno, digamos que mira hacia un nuevo mecenas. Porque resulta que en ese momento, en la Unión Soviética, en Moscú, se está demoliendo la Catedral de Moscú para hacer el Palacio de los Soviets, el edificio administrativo más grande del país más grande del mundo, que en este momento pues, es el paraíso socialista, ¿no? Entonces, ese edificio va a ser muy complejo, mucho más que el de la Sociedad de Naciones, va a tener
salas de prensa, auditorios, bueno, la de Dios, es una parcela gigantesca y Le Corbusier se presenta al concurso con esa especie de sensación de que no nos puede volver a pasar lo de la Sociedad de Naciones. Además, la Unión Soviética es el régimen del mañana. Entonces él lo que plantea es, ya que la parcela es tan gigantesca, ya no va a ser simplemente un recinto, va a ser un trozo de ciudad donde el gran auditorio y el pequeño auditorio están enfrentados y aparecen una serie de plazas, de manera que el pueblo va a poder andar por ahí. Va a haber un montón de plazas. ¿Os acordáis cuando hablaba de la Villa Saboya, que tenía una cubierta transitable? Que, pues eso lo va a hacer a lo bestia. De repente el edificio es transitable y se convierte en espacio público. Luego otra, está conectado a la ciudad, es decir, por aquí pasa una avenida muy grande, hay paradas de autobús, luego por el otro lado hay un embarcadero para que se bajen de los barcos si es necesario. Hay una serie de cuestiones no menos importantes, por ejemplo, el hecho de que la estructura, no sé si lo veréis muy bien, pero hay un gran arco de hormigón, ¿no?, que sujeta las costillas que aguantan por el techo del gran auditorio y pasa más o menos parecido aquí. Entonces, esa estructura será la imagen, es decir, la estructura es incuestionable, no es como la decoración, ¿no? La decoración... Como la Torre Eiffel, que la estructura... Sí, la Torre Eiffel son 4 ramas de asíntote así, que dices tú, la estructura dio la forma. Sí. Entonces, si queremos tener la cabecina despejada, queremos ver claro el futuro y tal, tenemos que basarnos en que la forma, como una máquina, es decir, un coche tiene el radiador, los faros, el parabrisas, todo es útil y eso le da la forma. Entonces, los edificios los hay que diseñar así, porque estás usando de una manera racional los recursos de esa nación y además llegarás a resultados nuevos, como en este caso, ¿no? Entonces, bueno, se hizo la maqueta, que por desgracia no se conserva y tal, pero era un edificio muy, muy agresivo en ese sentido, pero con unas intenciones muy determinadas. Entonces, bueno, redoble de tambor, no sé si adivináis qué pasa aquí. Uy. ¿El Corbusier gana o no gana? Bueno, Ya hiciste ya hice spoiler. spoiler. De este lado ya hice spoiler. ¿Alguien que no lo Ya haya...? hice spoiler yo también. Bueno, la propuesta que ganó era una propuesta más tipo tótem. Era un edificio mucho más pensado no para que el pueblo lo ocupe, sino para que el pueblo lo admire. Sí, es un monumento. Y esto tiene que... Bueno, nosotros te describimos... No te enfades. Nosotros, quiero hacer un disclaimer, nosotros describimos lo que sucedió. Ni siquiera hablamos de lo que pensamos de ello, pero digamos que lo que sucedió en la Unión Soviética es que estaba cambiando el viento de dirección. Y era necesario dar al pueblo algo que el pueblo pudiera entender. Es decir, algo que hasta un niño pudiera comprender y ver como algo impresionante. Entonces, el Palacio de los Soviets que ganó estaba pensado para apabullar, que es un planteamiento muy distinto de cómo una nación se relaciona con el poder. Es decir, el Palacio de los Soviets, ya la propia maqueta, veis, y estos son los peatones que la fueron a ver, ya la maqueta está pensada para impresionar, porque la figura de Lenin estaba prácticamente a escala de un ser humano real. Y bueno, la figura que hubiera tenido en el perfil de Moscú, bueno, nos recuerda un poquitín al Monumento de la Tercera Internacional, pero sí que es verdad que parece que el Monumento de la Tercera Internacional tiene mayor originalidad, porque esto vuelven a ser las columnas. Reivindica la estética del obrero, esto no. Es decir, lo que se suele criticar de este cambio de rumbo que cogió la Unión Soviética es ese rollo de no seguir avanzando. Es decir, sí que volver como a absorber con una pajita del pasado, ¿no? Y que, bueno, responde a que no era conveniente llevar al límite a la población, es decir, que darle al pueblo cosas que no pueden, lo que las masas entienden, es decir, darle al pueblo cosas que no puede entender, que le llevan al límite. Yo siento que te hayamos llevado al límite a lo mejor a ti, con lo que te estamos enseñando, pero que te quiere decir, llevar al límite puede dar lugar a consecuencias como esta, que a lo mejor se rompa un poco el curso de, ¿no? Entonces, digamos que lo del Corbusier se desestimó. Lo de gente como Melnikov, que Melnikov también se presentó al concurso, el de los edificios de antes también se desestimó y ganó este. El caso es que, bueno, estaba cambiando la cosa y, bueno, en ese momento hubo muchísimos chistes. En la época también había salido la peli de King Kong. Entonces se relacionaba, había muchos chistes de ese estilo. Claro, es un poco ese rollo del tótem. O sea, es que realmente es como un tótem, como un elemento que se pueda admirar y que no está en igualdad, en pie de igualdad con el peatón o con el ciudadano, sino que está por encima de él. Entonces quedó claro eso, que el pueblo quiere columnas, no quiere vanguardia, economía, racionalidad, rupturismo, porque son valores abstractos, extraños, ¿no? Pero bueno, todo puede empeorar más, mucho más. Entonces digamos que igual para Andrés, no. Bueno, no sé. Es que a mí me gusta, a mí el constructivismo ruso me gusta mucho. Siempre, no, se puede hablar. Se habla al final. Oye, no dejes que tu hermano te reprima. No, o sea, yo entiendo, el arte
O sea, muchos de los argumentos que sí que enseñasteis, sí que lo defiendo de cierto modo, y algunos de los postulados también, pero hay que tener en cuenta que el arte institucional y el arte sacro también no se puede elegir por una pedantería como muchas veces como los edificios de Le Corbusier y demás, que son edificios que son admirables solo para que los conozcan. No, pero eso son admirables para el que luego los usan. La pena fue que no se llegaron a Pero es hacer. que el pueblo no usa nunca un parlamento. Pero escucha, Pero las el plazas que debate- rodean al el Parlamento, debate sí. después de las síganme el orden que está previsto, ¿no? La virtud de un parlamento no es que sea un funcional, sino que sea la representación del pueblo cívico. Pero vamos a hablar del nazismo. Pero aquí hay ganas de nazismo, ¿eh? Hay ganas de nazismo. No, no, es que no me respetáis el orden los mitos de... Bueno, a ver, lo que quiero que también sepas es que la reacción que tú tienes ante esto no es atípica, es decir, es muy corriente. Nosotros simplemente te contamos el debate que había de aquella, que de hecho ya se superó. O sea, esto está habladísimo, si os sirve de algo, está habladísimo. Entonces, bueno, digamos que hubo otro momento, porque, aunque no lo compartas, supuso una desilusión para un sector que pensaba de cierta forma. Y hubo una desilusión mucho más gorda cuando la República de Weimar acabó lo que acabó. Entonces, el nazismo llega a Alemania y además llega con un favorito. Muchos de aquí conoceréis a Albert Speer, que, bueno, a pesar de que fue que, bueno, era un amigo directo de Hitler, ¿eh? De hecho, creo que era la única persona que Hitler habló de tú. Que no acabó colgando una cuerda en los juicios de Nuremberg, yo creo un poco para cumplir un cupo de gente que no muriera del todo, ¿no? O sea que, a pesar de que había sido él el ministro que llevó la guerra, el curso de la gestión de todo aquello. Digamos que Albert Speer tiene una primera misión, supongo que de la mano del Ministerio de Propaganda, que es cerrar la Bauhaus. Bueno, los integrantes de la Bauhaus, gran parte de ellos marcharon solo por afinidad ideológica, y es denostar, este es el mismo barrio de la Weisshof de Stuttgart de antes, denostar todo lo que pudiera tener esa vocación cosmopolita tal. Por ejemplo, el hecho de la cubierta horizontal, que les llamaba poderosamente la atención y que había sido defendida como idea de espacio rectangular práctico, ¿no? Sin necesidad de tejado. No les parecía germánica, entonces digamos que circuló esta imagen de la Weisshof de Stuttgart, Fotomontaje. hecha fotomontaje con toda la carga racista que queráis, como si fuese un poblado de moros, ¿no? En plan de, esto no lo queremos porque mirad No lo queremos porque esto es tipo moros, esto es tipo africanos, tal. Y entonces el nazismo lo que tiene es que vender otra cosa, tiene que vender algo que consolide su poder. Y de hecho, el nazismo es esto, es decir, el nazismo es la masa. Y es que la población tiene que ser como, bueno, como haces con los niños, ¿no? Tiene que sentirse protegida y tiene que sentir que de tu mano puede caminar adelante sin miedo, ¿no? Es decir, incluso, bueno, un padre... Es algo emocional totalmente. Es algo emocional y esa sensación que también tienen los niños de que si tú les proteges y tal, pueden darle de hostias a otros niños. Entonces, bueno, ¿qué mejor manera de vender emoción? Porque olvidaros ahora ya de que esto vayan a ser soluciones prácticas para el día a día, o para los productos de uso cotidiano, o para las cosas así un poco más mundanas. Esto es sensación, emoción. ¿Y qué mejor manera de vender sensación que usando unos elementos de un cierto tono militarista, como son los reflectores de la lucha de la defensa antiaérea, ¿no? Un poco premonitorios de lo que puede venir, para crear la famosa catedral de luz, que quizá conoceréis algunos. Bueno, la catedral de luz es poner los reflectores apuntando al cielo, Y hacer como unas columnas así. ir a por esa verticalidad de una catedral de luz que jamás acaba, reunir a las masas y que esta imagen, tan económica por otro lado, dé la vuelta al mundo y que muchas personas que a lo mejor les coge un poco desprevenidos dicen, qué interesante el nacionalsocialismo. Esto igual es el verdadero mañana. Porque provoca una respuesta emocional cuando Una respuesta emocional que si te coge con un nivel cultural bajo o con unos valores, bueno, determinados que no tenga mucha... o alto, Convéncete igual, no pones... pero digamos que llega al corazón, ¿no? Es decir, de la misma manera que lo que decíamos, lo de Le Corbusier, hace falta una cosa un poco sesuda, que hace falta adoptarlo, que hace falta hacer un pequeño esfuercín de tener fe, pues esto ya te llama a la fe directamente, ¿no? Pues esa verticalidad, esa espiritualidad, en cierta manera. Pero no está de más decir que no dejaba de ser sombra y luz. Claro. No era vender humo, en cierta forma. Pero bueno, Omar y yo también queremos Sí, vamos a paréntesis hacer un pequeño ramal para que veáis y una cosa. hablar de Y volvemos. lo que para nosotros es una víctima colateral en todo este asunto. Porque digamos que el fascismo italiano, a diferencia del resto de fascismos, sí que a nivel arquitectónico ha tenido dos vertientes y queremos hablar de una de ellas. Porque son italianos.
Sí, porque son italianos y hacen las cosas distintas. A ver, la vertiente que todo el mundo más o menos conoce y que fue la favorita de Mussolini es la de la arquitectura que hizo, por ejemplo, Piacentini, que bueno, que hizo más de lo mismo. Hizo cajas de piedra, hizo arcos de triunfo que parecían los que se habían construido ya hace 2000 años, bueno, nada de otro mundo. Pero